Si hay alguien en la Biblia que es un ejemplo de hasta dónde se debe luchar para alcanzar la bendición de Dios, ese personaje se llama Jacob. Dice la Biblia en Génesis capítulo 32, verso 24 al 31. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: Esto es el varón, o el ángel, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob a aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Verso 31. Y cuando había pasado Peniel, esto es Jacob, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. ¿Cuán importante para usted es contar con la bendición de Dios? Para Jacob era tan importante que aunque él ya tenía mucho ganado, mucha riqueza, porque dice la Biblia que él ya era rico en bienes materiales, pero a Jacob le importaba de tal manera contar con la bendición de Dios que él percibía ese día que algo iba a pasar, algo se estaba acercando, y por eso se separó de su campamento y se quedó solo, porque él necesitaba librar una batalla. Y allí en ese lugar dice que le salió un varón y luchó con él toda la noche. Y esto es un misterio, porque dice la Biblia que los ángeles son más poderosos que los seres humanos, pero este Jacob se armó de fuerza, de determinación, y se adhirió, se aferró a este ángel, lo agarró de tal manera que aunque el ángel quería librarse de él, ya no podía. Así que le dice: suéltame. Y Jacob le dice: no te soltaré si no me bendices. Y dice que el ángel entonces le tocó allí en la cadera, y su cadera se descoyuntó. Y desde ese día en adelante, a partir de esa bendición, de ese encuentro con ese ángel, Jacob comenzó a cojear, porque en ese momento fue el precio que le costó recibir la bendición de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de condiciones para la bendición. ¿Cuán importante es para ti contar con la bendición de Dios? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, dice en Proverbios capítulo 10, verso 22. También Josué y Caleb, cuando volvieron de espiar la tierra prometida, mientras que los 10 espías decían que no iban a poder, Josué y Caleb dijeron: si Dios se agrada de nosotros, a esos gigantes los comeremos como pan. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos capítulo 8, verso 31, dijo el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En la Biblia tenemos ejemplos de hombres que contaron con la bendición de Dios. Uno de esos personajes es Isaac. Y dice la escritura en el libro de Génesis capítulo 26, versos 12 y 13: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. En el libro también de Génesis capítulo 39, versos 2 al 5, dice la escritura: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo
que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo gracia José en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Otro personaje en el Antiguo Testamento que vemos con esta bendición de Dios es el caso de Job. Dice que él era un hombre muy próspero, pero vino la prueba y dice el capítulo 42, verso 10 al 13, y quitó Jehová la aflicción, o sea, pasó la prueba. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que él había tenido antes. Y le bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Así que vemos cómo en el caso de Job, que por una prueba le fue quitado todo, dice la Biblia que Dios, el verso 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Quiere decir que lo bendijo más que el primero. La bendición de Dios estuvo allí con Jacob, estuvo allí con Isaac, estuvo allí con José, estuvo allí con Job. Y tenemos este personaje también en las Sagradas Escrituras que se llama Obed-Edom. En Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 14, dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Esto que vemos de estos personajes, allí lo dice la Escritura, que cada uno de estos prosperó en lo que hacía porque Dios lo había bendecido, porque la bendición de Dios estaba con él. Y como dice el libro de Proverbios, en esta versión nueva internacional, Proverbios capítulo 10, verso 22, dice: la bendición de Dios trae riquezas que no vienen acompañadas de tristezas. Para obtener la bendición de Dios, ¿hasta dónde estaría usted dispuesto a llegar? ¿Qué estaría dispuesto usted a ofrecer o sacrificar? A Jacob le tocó luchar toda una noche, sacrificar incluso su salud, porque desde ese día en adelante le empezó a cojear porque el ángel lo hirió entre esa parte de su cadera y ya no pudo recuperar más su movilidad como antes. Vamos a hablar de las condiciones que dice la Escritura que debemos cumplir para obtener la bendición de Dios. El Señor Jesucristo hizo mención de 3 grupos de libros del Antiguo Testamento y confirmó con esto que el contenido de estos libros era por inspiración divina. Y estos 3 grupos son la ley de Moisés, los profetas y los salmos. En Lucas capítulo 24, verso 44, él dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El día que el Señor resucita, dice que 2 de sus discípulos iban camino de Maús y el Señor les sale al encuentro. En el Lucas capítulo 24, verso 15 al 27. Dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Entonces él les dijo: oh insensato, esto es el verso 25, y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Luego también vemos en ese mismo capítulo que todos los discípulos estaban reunidos y el Señor se apareció a ellos. El capítulo 24, verso 44 al 48. Allí el Señor dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 48. ¿Qué más dijo el Señor cuando estaba predicando su bendito evangelio? En Juan capítulo 5, verso 39 y 40, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las escrituras les darán la vida eterna, pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Allí el Señor les está hablando, como el texto que hemos conocido de la Reina Valera: escudriñar las escrituras. Allí el Señor les está diciendo: ustedes escudriñan, ustedes estudian las escrituras con tanto cuidado, porque allí piensan que es en esa escritura encuentran la vida eterna. Y es verdad, dijo el Señor, pues esas escrituras son las que dan testimonio acerca de mí, pero no quieren venir a mí, que es la vida y la verdad, y soy el camino y soy la puerta. Yo soy aquel del quien las escrituras, eso que ustedes estudian, yo soy el que ahora está con ustedes, que los profetas Moisés y los salmos han hablado. Gloria a Dios. También en las cartas de los apóstoles, Pablo escribe en Romanos capítulo 1, verso 1 y 2, en la palabra de Dios para todos. Dice: esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Jesucristo, quien me designó para ser apóstol. Me designó para anunciar a todas las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias fueron prometidas hace mucho tiempo por medio de los profetas en las sagradas escrituras, dando fe el apóstol Pablo que las escrituras son libros sagrados, son libros de los cuales debemos nosotros tener fe y tener esa convicción de que son inspirados por Dios. En 1 Corintios capítulo 15, verso 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo, los apóstoles, todos dieron testimonio de que los libros que están escritos en el Antiguo Testamento fueron inspirados por Dios. Así que ha cambiado las condiciones de Dios para otorgar su bendición al hombre. ¿Infringe Dios en este tiempo algún castigo al creyente? ¿Y por qué se lo infringiría? ¿Conoce usted cuáles son las condiciones de Dios para que Él le otorgue su bendición y hacerle prosperar abundantemente? Vamos a mirar entonces lo que dijo Dios al pueblo de Israel en la ley sobre las condiciones para bendecirlos. En Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 15 dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y comienza a declarar las bendiciones. Verso 3: bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Verso 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová tu Dios juró a tus padres que te habría de dar. Verso 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás abajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirle. Verso 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Allí vemos entonces que la condición en la ley para que el Dios Todopoderoso le otorgara su bendición al pueblo de Israel era que oyera, pusiera por obra todos sus mandamientos que él le ordenaba en ese día. Luego vamos a los Salmos. En el libro de los Salmos vamos a ver si hay o cambian las condiciones para recibir la bendición de Dios. En el Salmo 1 dice el verso 1 al verso 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También el Salmo 127, verso 2, en la versión Palabra de Dios para Todos dice: pierden el tiempo ustedes, que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama, aún mientras duerme. Lo que vemos tanto en la ley como en los salmos es que siguen las mismas condiciones. En la ley el Señor le dice al pueblo: si prestan oídos, si guardan mis mandamientos, yo los voy a bendecir con todas estas bendiciones que describe Deuteronomio capítulo 28. Y acá en el Salmo 1, el verso 2 dice que el que se deleita en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche, ese será prosperado en todo lo que haga. Y concluyen los salmos diciendo que cuando usted cuenta con la bendición de Dios, aún mientras usted duerme, Dios lo bendice. Ahora vayamos a los profetas. En el libro de Joel, dice el capítulo 2, verso 12 y 13, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El verso 15 dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reuní al pueblo, santifica la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan:
Perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová solícito por su pueblo, perdonará a su pueblo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Verso 26. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. En este libro profético, el Señor llama al pueblo al arrepentimiento para traer sobre él la bendición. O sea, el pueblo había sufrido el castigo del Señor por no escuchar la palabra, por no escuchar los mandamientos, por no guardarlos. Y ahora el Señor los llama a que se conviertan, que rasguen el corazón, que no rasguen el vestido, que convoquen asamblea, que hagan ayuno, todos los niños, los ancianos, para que perdone el Señor el pecado y Él pueda traer sobre su pueblo tiempos de refrigerios, que haya abundancia, que coman hasta saciarse. O sea, la bendición está condicionada a un arrepentimiento. En el último libro de los profetas, que es Malaquías, en el capítulo 3, versos 6 al 12, dice el Señor: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta el Señor. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En este último libro profético hay un tema que es muy controversial en el mundo de las personas que consideran que la ley, o sea, ese concepto ley, ya no es vigente para este tiempo. Pero lo que el Señor dijo es que hay grupos de libros que en el pueblo de Israel o para los judíos eran totalmente distintos. El primero era la ley. Ese libro o esos primeros 5 libros que componen la ley de Moisés. Luego venían los salmos, y ese grupo de salmos que el rey David y otros salmistas también ayudaron a componer, está también el Señor diciendo que son inspirados por Dios. Y viene el otro grupo y es los profetas. Y en todos estos grupos, para los judíos, estos libros son considerados sagrados, le llaman las sagradas escrituras. De tal manera que en la ley está escrito acerca de las condiciones para que el Señor le otorgue su bendición al pueblo. Luego en los salmos también está escrito acerca de las condiciones que Dios le pone al pueblo para que reciban su bendición. Y ahora en los profetas también estamos mirando que tanto el profeta Joel como el profeta Malaquías están anunciándole al pueblo que el Señor les envía a decir que no han sido consumidos, en el caso de Malaquías, capítulo 3, verso 6, que les dice, ustedes no han sido consumidos porque yo no cambio, pero en realidad ustedes han hecho mérito para recibir el juicio de Dios. Todos ustedes, le dice el Señor al pueblo judío, ustedes me han robado con vuestros diezmos, con vuestras ofrendas, pero hagan
un pacto conmigo, hagan un desafío, traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y pruébenme a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí encontramos entonces que en estos tres grupos de libros de las Escrituras, en todos las condiciones para la bendición son los mismos.